Y hermanos, este mensaje que quería compartir con ustedes tenía que ver con que nosotros somos testigos de una profecía que está en la Biblia y que está siendo cumplida aún hoy día. Me gustaría que abramos la Biblia en Ezequiel, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 4. Dice la profecía de Ezequiel, capítulo 37, 1 al 4. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Esta es una profecía que se dio cuando Israel estaba en el cautiverio, y podemos ver de que los huesos secos que está hablando el profeta Ezequiel representaban al pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el verso 11. Dice: me dijo luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Entonces, como podemos ver, esta profecía hablaba de Israel y su condición espiritual, que estaban como muertos. Y el pueblo de Israel había llegado a ese nivel, a esa condición como huesos secos, por la maldad, por su alejamiento de Jehová. Ellos habían permitido que la adoración falsa pudiera entrar en su pueblo, y empezaron a comportarse de una manera que a Jehová le desagradaba. Por eso fue un castigo que ellos sufrieron y llegaron a ser como estos huesos secos, como dice. Vamos a ver lo que dice Jeremías, otro profeta. Jeremías capítulo 52, verso 12 al 14. Dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes que era del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Entonces, lo que podemos ver de que esa condición de huesos secos llegó a producirse cuando ellos fueron deportados por su mala condición espiritual a Babilonia, y los ejércitos babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron los muros. Entonces, a partir del momento en que ellos fueron deportados, ellos nunca volvieron a ser una nación independiente. Estuvieron por siglos el pueblo de Israel bajo otros imperios. Y debemos recordar de que antes de que eso sucediera, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y era el único pueblo que Jehová tenía tratos con todas las naciones de la tierra. Solamente con el pueblo de Israel Jehová tenía tratos. Vamos a ver lo que dice el profeta Amós. El profeta Amós, capítulo 3, verso 2. Dice Amós, capítulo 3, verso 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, como podemos ver, Israel había perdido el favor de Dios, y llegaron a ser un pueblo que había sido deportado, y llegaron a ser como esos huesos secos, no tenían vida. Y podemos decir que
Israel tuvo su punto culminante de llegar a ser esos huesos secos cuando ellos rechazaron al Mesías. Creo que ese fue el punto de quiebre de su relación con Dios, con Jehová, y a partir de ese momento ellos llegaron a ser esos huesos que estaban secos. Ya había comenzado esa decadencia cuando fueron deportados a Babilonia. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 1, que hablaba del Mesías justamente. Lucas capítulo 1, versos 67 al 75. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, lo que decía el profeta Zacarías era que Dios iba a enviar al Mesías, aquel que iba a ser el Salvador, aquel que iba a rescatar a Israel de su condición. Pero ellos habían perdido el favor de Dios porque tuvieron esa actitud de rechazar al enviado de Dios. Vamos de nuevo a la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer lo que dice el verso 6 y 7 sobre esta profecía. Dice el verso 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno hueso con su hueso. Entonces podemos ver de que el propósito de Dios era restaurar de nuevo a la vida esos huesos secos. Y como dijimos, estos huesos secos representaban a Israel. La historia habla de que al principio del siglo XIX había comenzado un movimiento que se llamaba un movimiento sionista, que tenía como objetivo que el pueblo de Israel volviera a la tierra de Palestina, que en ese momento estaba bajo la dominación turca en el siglo XIX. Y este movimiento sionista lo que hacía era que animaba a los judíos a comprar tierras y que volvieran a habitar la tierra de Palestina. Y podemos decir de que ahí fue cuando esta profecía comenzó a cumplirse de manera pequeña, de manera sutil, de manera suave. Otra vez Israel iba a ser habitada por el pueblo de Israel. La tierra de Palestina, que había sido ocupada por otras naciones, iba a volver a ser del pueblo de Israel. Y este comenzar lento que hubo de los huesos, de reunirse, tuvo su comienzo cuando se instaló la primera colonia en Palestina, y esta colonia se llamó Petah Tikvah, y ese nombre significa puerta de esperanza. Y el nombre fue tomado de lo que dice el libro de Oseas, el profeta Oseas. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 2. Se me perdió Oseas. Oseas capítulo 2, versos 14 y 15. Oseas capítulo 2, 14 y 15 dice: pero he aquí que yo os traeré y llevaré del desierto y hablaré a su corazón
y les daré su viña desde allí y el valle de Acor, por puertas de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, esa primera colonia que se llamaba Puerta de Esperanza fue el comienzo del cumplimiento de la profecía de Ezequiel, de este recobrar la vida de esos huesos secos. Entonces, a partir de ese momento es que nosotros empezamos a ver el cumplimiento de esa profecía, cuando este movimiento empezó a fomentar de que los judíos compraran tierra en Palestina a principios del siglo XIX. Vamos de nuevo a la profecía de Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 7. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Entonces podemos ver de que ese temblor, ese ruido que menciona el profeta, podemos decir de que fue la persecución que sufrió el pueblo de Israel durante siglos, y que tuvo su máxima expresión, ese temblor, ese ruido, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y el pueblo de Israel sufrió el Holocausto. Entonces, a partir de ese momento fue cuando esta profecía vuelve a cobrar vida. Y podemos decir que Jehová tenía planeado devolver, dar un lugar otra vez al pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versos 14 al 16. Dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores, y lo cazarán por todo monte, por todo collado, por las cavernas de los peñascos. Entonces, lo que podemos ver es lo que decía el profeta, de que Dios tenía el propósito de reunir o dar un lugar de nuevo a Israel como al principio. Volver a traer a su pueblo que estaba desperdigado, al pueblo de Israel, otra vez a su lugar. Y es interesante que en el verso 16 habla tanto de pescadores como de cazadores. Y nosotros creemos de que hace alusión esto de los pescadores al movimiento sionista que invitaba a los judíos a comprar tierras al principio del siglo XIX en Palestina. Y cuando habla de los cazadores, enfocamos más en la persecución que tuvo el pueblo judío en la Europa durante la guerra. Entonces podemos ver de que esto había cumplido el propósito de preparar el camino para que el pueblo de Israel, el pueblo judío, volviera a tener un espacio, el espacio que Dios le había concedido. Y podemos decir de que el milagro sucedió porque otra vez Israel volvió a ser una nación independiente. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. Israel volvió a ser un país independiente después de siglos. Y así vemos cómo esa profecía de los huesos secos se fueron cumpliendo hasta nuestros días. Nosotros somos testigos de cómo esa profecía se fue cumpliendo. Vamos de nuevo a la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, esta vez el verso 8. Dice: y miren, he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces podemos ver de que si bien esa
ese juntarse los huesos y cubrirse de carne se está cumpliendo, decía todavía el profeta que faltaba el Espíritu, y el Espíritu era esa fuerza que les iba a dar vida nuevamente. Y lo que falta todavía cumplirse es que este Espíritu vuelva al pueblo de Israel. Falta que vuelva al pueblo de Israel el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Jeremías nos habla de que esto aún no ha sucedido. Vamos al profeta Jeremías, al libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en la cual yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces todavía falta que Israel, el Israel actual, recupere el favor de Dios. Volvamos a la profecía de Ezequiel 37. Esta vez vamos a leer el verso 27 y 28. Dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, la restauración de Israel todavía está en proceso. El cumplimiento de la profecía de los huesos secos, nosotros hemos visto cómo se ha cumplido cuando Israel volvió a tener un lugar, un espacio donde podía ir otra vez, todo judío podía habitar la tierra de Israel. Entonces, pero aún está faltando que se complete el que Dios suple su espíritu. Y eso va a suceder recién cuando el reino de Cristo esté gobernando. Porque para que ellos recuperen el favor tienen que reconocer a Jesucristo como el Mesías. Vamos a ver las palabras de Jesús. En Mateo 23, verso 37 al 39. Dice Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os deja desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces esta profecía se va a cumplir de los huesos secos cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como el Mesías. Y nosotros hemos sido testigos de esto, porque podemos ver de que hoy Israel otra vez ocupa un lugar, tiene un lugar en el mundo, volvió a ser una nación independiente, sus huesos cobraron vida, pero aún falta que acepten al Mesías. Y esto va a ser cuando el reino de Cristo esté en funcionamiento. Vamos a ver la promesa que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 25 al 28. Dice el apóstol en su carta: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa
de los padres. Entonces lo que podemos ver es que esta profecía se está cumpliendo en parte, nosotros podemos ver cómo se ha cumplido, pero su culminación será cuando ellos acepten al Mesías, y eso va a ser cuando Cristo esté gobernando con el poder del reino. Y esto va a hacer que Israel, cuando acepte al Mesías en el reino de Cristo, ellos sean los primeros en dar testimonio del funcionamiento del reino de Cristo. Serán los testigos de Dios de que el reino de Jesucristo está gobernando. Vamos a ver lo que dice Isaías con respecto a esto. Isaías capítulo 2, verso 3. Isaías capítulo 2, verso 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: subid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces el reino de Cristo también será manifestado en Israel, y ellos serán testigos de Dios para el mundo. Y esto va a suceder cuando el reino de Cristo esté en funcionamiento. Así que nosotros pudimos ver cómo la profecía de Ezequiel delante de nuestros ojos se fue cumpliendo y se va a terminar de cumplir cuando el reino de Cristo esté en funcionamiento. Bueno, hermanos, ese era el mensaje.